¿Qué tal? Un saludo. Mi nombre es Daniel Pérez, estudiante de la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, en su extensión del Estado Mérida. Para la materia electiva número 5, hidráulica, presentaré hoy lo que son las máquinas hidráulicas. Durante este video abordaremos lo que es la definición de las máquinas hidráulicas o algunas de sus clasificaciones, las funciones principales de ellas, sus características fundamentales, qué son las turbinas en acción de acción total, cuáles son las turbinas de acción parcial y las clasificaciones según su aspecto constructivo. Para empezar, ¿qué es la definición de una máquina hidráulica? Las máquinas hidráulicas son dispositivos o sistemas que utilizan la energía de un fluido en movimiento, que generalmente es agua, para realizar un trabajo o viceversa, transformar un trabajo mecánico en energía hidráulica. Son fundamentales en diversas aplicaciones industriales, energéticas y de ingeniería civil. Estas máquinas funcionan bajo el principio de transmisión de presión de un líquido, tal como lo establece el principio de Pascal, que es que la presión aplicada en un punto de un fluido incompresible dentro de un recipiente cerrado se difunde de manera uniforme en todas las direcciones y a todos los puntos del fluido, siendo esta la ecuación de presión igual a fuerza sobre área. De este tipo de máquinas existen varios tipos, como bombas, turbinas, motores hidráulicos, que se utilizan en diversas aplicaciones industriales, agrícolas y de transporte. Ahora, para clasificar las máquinas hidráulicas, hay muchas maneras de clasificarlas, pero por lo menos vamos a empezar de la siguiente manera, según la manera en la que convierten la energía. Para empezar, de este tipo de clasificación están las máquinas que convierten la energía mecánica en energía hidráulica. Estas máquinas son conocidas como bombas. Estas máquinas toman la energía mecánica y la transforman en energía hidráulica aumentando la presión y generalmente el caudal del fluido. De las bombas existen las bombas de desplazamiento positivo, que funcionan capturando el volumen fijo de un fluido y trasladándolo de un lado a otro. De las bombas de desplazamiento positivo pueden ser bombas de pistón, bombas de paletas, bombas de engranajes o de lóbulos. Ahora, en bombas dinámicas o de flujo continuo, estas aprovechan la inercia del flujo mediante álabes o impulsores para aumentar su energía. De las bombas dinámicas o de flujo continuo están las bombas centrífugas, la muy común bomba centrífuga. Ahora, según la conversión de la energía, ahora está la inversa, las máquinas que convierten energía hidráulica en energía mecánica. Estos se conocen como motores hidráulicos. Operan de forma inversa las bombas de desplazamiento positivo, transformando la energía del fluido de trabajo en mecánico. Esto puede ser un movimiento rotatorio lineal. Estas máquinas se usan principalmente en sistemas industriales, maquinaria móvil y equipos de transmisión de potencia. Estas máquinas entregan un par muy grande a velocidades de giro muy pequeñas en comparación con los motores eléctricos. Como acá tenemos, como la ilustración acá lo muestra, esto es un motor de engranajes. Por la periferia de los dos engranajes pasa el fluido que viene siendo comprimido en la parte central hacia donde salen las flechas rojas. Los motores de engranajes funcionan mediante un flujo de aceite hidráulico que mueve los dos engranajes internos. Son compactos y adecuados para aplicaciones de baja velocidad de baja potencia y alta velocidad. Perdón. Su uso común es en sistemas de dirección asistida o maquinaria pesada. Estos son para generar altas potencias con bajo flujo. Para continuar con las máquinas que convierten energía hidráulica en energía mecánica están las turbinas hidráulicas, que se usan fundamentalmente en la generación de energía. Estas máquinas aprovechan la energía potencial y cinética del agua para generar energía mecánica que luego puede convertirse en electricidad. De estas turbinas se distinguen según el principio de operación en turbinas de impulso y turbinas de reacción. Las turbinas de impulso, como la turbina Pelton, que trabajan mediante chorros de agua que inciden de forma directa sobre los álabes, mientras que las turbinas de reacción, como la turbina Francis o la Kaplan, en las que el fluido actúa de manera continua sobre los álabes gracias a la presión de ambos lados del impulsor. Y aquí, como podemos ver en la primera ilustración de izquierda a derecha, está la turbina Pelton, que es impulsada tangencialmente por un chorro de agua dirigido directamente a los álabes, mientras que las turbinas Francis no tienen como tal un impulso dirigido del agua, sino que todo el flujo de agua actúa sobre la turbina, de lo cual hablaremos más adelante, y está la turbina Kaplan, que funciona más o menos parecido, pero es axial. Por otro lado tenemos según el tipo de movimiento. Están las máquinas de flujo continuo o rotodinámicas. En estas máquinas el fluido se mueve de manera continua y sin interrupciones. Los ejemplos incluyen las bombas centrífugas y las turbinas hidráulicas. Se caracterizan por depender de la aceleración del fluido, siendo muy comunes en aplicaciones donde se requiere el caudal elevado y variaciones controladas de presión.
Mientras que las turbinas de desplazamiento positivo, aquí el principio de operación se basa en desplazar un volumen determinado de fluido en cada ciclo de trabajo. Este grupo incluye las bombas de pistón, de émbolo, de paletas y motores hidráulicos de este tipo. Suelen usarse en aplicaciones en las que se requieren altas presiones, aunque el caudal sea relativamente bajo. Y en cuanto a las ilustraciones, podemos ver en el primer ejemplo, en la parte de arriba, una rotodinámica, una bomba centrífuga, y en las otras dos varios ejemplos de bombas de desplazamiento positivo. Pueden ser de lóbulos, de engranajes, de tornillo incluso, pero esas dos son de ese tipo. Ahora están las máquinas mixtas, que transforman una forma de energía hidráulica en otra forma, en otra dentro del fluido. Estos dispositivos trabajan dentro del propio fluido sin convertir la energía en otro medio. Esto convierte una energía hidráulica en otra energía hidráulica. Puede ser de un fluido a otro o de cualquier otra manera. Estos ejemplos pueden ser los eyectores, que utilizan un chorro de alta presión para inducir otro flujo en otro fluido. Los acoplamientos hidrodinámicos transmiten energía entre ejes sin contacto mecánico directo, sino induciendo movimiento a través del fluido. Más conocidas están los conversores de par hidrodinámicos, que multiplican el torque en transmisiones hidráulicas como en vehículos automáticos, las conocidas turbinas. Ahora, para continuar con la clasificación, ahora están las máquinas hidrostáticas, que trabajan con presión sin flujo significativo. Estas funcionan principalmente bajo presión sin necesidad de un flujo constante. Estas pueden ser las prensas hidráulicas usadas en procesos de fabricación para moldear y comprimir metales. Pueden ser los cilindros y actuadores hidráulicos para generar movimiento lineal en sistemas industriales o amortiguadores hidráulicos que controlan los impactos y vibraciones en vehículos y estructuras. Los cilindros y actuadores hidráulicos son los comúnmente conocidos como gatos hidráulicos. Ahora en su diferencia están las máquinas hidrodinámicas, que aprovechan la energía cinética del fluido en movimiento. Utilizan el flujo continuo del fluido para la transmisión de energía. Esto puede ser sistemas de transmisión hidráulica, motores y acoplamientos para maquinaria pesada, o convertidores de flujo hidráulico usados en sistemas de transporte de fluido, básicamente cuerpos de válvulas. Ahora, como tal, la función de las máquinas hidráulicas, sencillamente, ¿qué es? Transformar y transmitir energía utilizando fluidos. Estas permiten convertir la energía mecánica en energía hidráulica y viceversa. Estas máquinas cumplen una función esencial: transformar y transmitir energía utilizando fluidos. Su propósito varía según el tipo, pero en general permiten convertir energía mecánica en hidráulica y viceversa, facilitando procesos industriales de transporte y generación de energía. Eh, Entre sus funciones principales están la generación de energía mecánica, conversión de energía mecánica en hidráulica, transmisión de potencia en maquinaria, control de amplificación de fuerzas y sistemas de transporte de fluidos. Por lo menos en generación de energía mecánica están las turbinas hidráulicas. ¿Qué son las turbinas hidráulicas? O mejor dicho, ¿qué hacen las turbinas hidráulicas? Estas turbinas convierten la energía del agua en movimiento mecánico que luego se transforma en electricidad en las centrales hidroeléctricas. Ahora, la conversión de energía mecánica a energía hidráulica. Las bombas hidráulicas, como lo mencionamos hace rato, que estas impulsan fluidos para aumentar su presión y caudal, esenciales en el abastecimiento de agua y sistemas de refrigeración. En la transmisión de potencia maquinaria, motores hidráulicos. Los motores hidráulicos transforman la energía del fluido en fuerza mecánica para accionar maquinaria pesada, vehículos y herramientas industriales. En control de amplificación de la fuerza están las prensas hidráulicas, que generan enormes fuerzas aplicando una mínima presión sobre un fluido, como en industrias de fabricación y moldeado de materiales, comúnmente conocidos como troqueladores. Esas son las prensas. Por último están los sistemas de transporte y fluidos. Pueden ser los detectores y sistemas de bombeo que permiten mover fluidos de un lugar a otro sin necesidad de mecanismos complejos, como en procesos químicos o sistemas de alcantarillado. El impacto en la industria de estas máquinas, bueno, gracias a su eficiencia y capacidad de generar grandes fuerzas con poca energía, las máquinas hidráulicas son claves en sectores como la minería, construcción, automoción y generación eléctrica. Además, su fiabilidad y capacidad de adaptación a distintos entornos las hacen indispensables en la ingeniería moderna. Ahora, a continuación, las características fundamentales. Las máquinas hidráulicas tienen su principio de funcionamiento que se basa en el uso de fluidos incompresibles, que suelen ser agua o aceites, para transmitir y transformar energía. Estos operan bajo los principios hidrodinámicos, que son el movimiento del fluido, o hidrostáticos, que son simplemente la presión del fluido. Se clasifican según la conversión de energía como generatrices, motrices y mixtas. Las generatrices transforman la energía hidráulica en energía mecánica, que son las turbinas, como lo habíamos dicho. Las motrices convierten energía mecánica en hidráulica, que son las bombas. Y las mixtas, que operan en ambos modos, pueden ser turbinas o bombas reversibles, que trabajan dentro del mismo fluido. Entre las características fundamentales siguen estando los tipos de movimiento del fluido. Estos pueden ser de flujo continuo, rotodinámicas, en las que el fluido se mueve sin interrupción, que pueden ser bombas centrífugas, bombas hidráulicas, turbinas hidráulicas, perdón.
o de desplazamiento positivo que capturan y trasladan volúmenes de fluido fijos, como bombas de pistón o motores hidráulicos. Las características operativas son la alta eficiencia energética, especialmente en turbinas hidráulicas utilizadas en generación de energía. La capacidad de manejar grandes caudales o presiones, dependiendo del diseño y la aplicación también, por supuesto. Fiabilidad y durabilidad. Muchos de estos sistemas hidráulicos operan en condiciones extremas con un mantenimiento mínimo. Y la facilidad para el control y regulación, que permiten ajustes en la presión y el caudal mediante válvulas y otros dispositivos. Son bastante sencillos de manejar. Como un buen ejemplo común está el mecanismo tan sencillo como lo es el elevador hidráulico manual o el gato hidráulico, que esto es una bomba de desplazamiento positivo. Ahora, ¿qué son las turbinas de acción total? En estas turbinas el agua ejerce la fuerza directamente sobre los álabes sin sufrir cambios significativos de presión. La energía potencial del agua se convierte completamente en la energía cinética en el distribuidor antes de impactar en el rotor. El flujo de agua se distribuye de manera uniforme alrededor del rotor y estos ejemplos pueden ser la turbina Francis, como la podemos ver arriba, en su eje axial, o la turbina Kaplan, que es rotativa. ¿Qué significa que sean de acción total? Que todo el movimiento del agua es transmitido a las turbinas, a diferencia de las que vamos a ver a continuación, que son las turbinas de acción parcial. En estas turbinas solo una parte del flujo de agua impacta en los álabes. La presión del agua se reduce a la presión atmosférica en la corona directriz antes de entrar en el rotor y se mantiene constante a lo largo del rotor. Puede perfectamente salir a presión, pero una vez que sale de la tobera ya entra en presión atmosférica, lo que mantiene su energía cinética e inercia. El flujo de agua se puede controlar con una válvula de admisión, permitiendo que solo una parte del rotor sea impactada por el flujo de agua. Y aquí hablamos de las turbinas Pelton. Como bien podemos ver, una especie de rotor con una serie de palas que son impulsadas cíclicamente por una tobera que inyecta el agua a presión. Las turbinas de acción total se emplean donde el flujo es continuo y estable. A diferencia de estas, las turbinas de acción parcial son ideales para actuar para alturas elevadas y caudales intermitentes. Ahora, ¿cómo se clasifican las turbinas según sus aspectos constructivos? De básicamente unas cuatro maneras principales. La primera de ellas será la segunda posición del eje de giro. Pueden ser de turbinas de eje vertical o horizontal. En las turbinas de eje vertical tenemos que el eje de la turbina está dispuesto de manera perpendicular al suelo. Son comunes en grandes centrales hidroeléctricas donde la industria permite un flujo ascendente, donde las cantidades sean tan grandes que no importa la orientación del flujo, pueden funcionar de esa manera para aprovechar mejor la energía potencial de forma vertical. Pueden ser las turbinas Kaplan o las Francis. Aquí vemos que en su orientación vertical cualquiera de estas dos. Ahora, las turbinas de horizontal tienen un eje de rotación paralelo al suelo. Se utilizan en instalaciones con caudales reducidos o donde el flujo de agua tiene su comportamiento más direccional. Ejemplo, las turbinas Pelton de pequeño tamaño. Sin embargo, las turbinas Kaplan también pueden ser perfectamente horizontales. En su segunda clasificación está según la forma del rodete o del rotor. Están las turbinas de álabes fijos, como está la turbina Pelton, como es el caso de estos álabes acá que tienen su forma de pala y no se mueven, son fijos. Sus álabes no varían de posición manteniendo una geometría constante, son más simples y robustas, aunque menos adaptables a cambios de flujo. A diferencia de estas están las turbinas de álabes regulables, que permiten variar la inclinación de los álabes para optimizar el rendimiento según la velocidad y el caudal del agua. Se utilizan en sistemas donde las condiciones de flujo son variables, se pueden adaptar. Y esta que tenemos acá es una turbina Kaplan con álabes re- eh, elevables, regulables, perdón. Por último, finalmente eran tres características, tres clasificaciones según tu aspecto constructivo. La tercera y última sería según la disposición de flujo de agua. Estas turbinas, están las turbinas de flujo radial, en donde el agua entra de forma perpendicular al eje de giro y luego cambia de dirección. La turbina Francis, que la podemos ver acá en la primera imagen. La turbina de flujo axial, el flujo de agua se mantiene en paralelo al eje de rotación sin cambios en la dirección. Ahí está la turbina Kaplan. Y por último, la turbina de flujo tangencial o transversal, como lo comentaba al principio. El agua impacta el rotor en un plano tangencial y lo atraviesa. La turbina Pelton, como están unas toberas, y disparando directamente a los álabes de forma perpendicular al álabe, no al eje, lo que lo vuelve un flujo tangencial. Bueno, y por último, como conclusión, tenemos que las máquinas hidráulicas son esenciales en la ingeniería y en la industria, pues nos permiten transformar, transmitir y controlar la energía mediante fluidos. Eh, Desde turbinas que generan electricidad hasta bombas que transportan fluidos, cada tipo tiene sus aplicaciones específicas que optimizan el uso de la energía hidráulica. Su versatilidad las hace fundamentales en hidroeléctricas, maquinaria pesada, sistemas de frenos y transmisión de potencia. La vemos mucho más común de lo que lo creemos. Finalmente,
Muchas gracias.